Sientes que el dinero nunca te alcanza, que trabajas, te esfuerzas, estás en el día a día, duro trabajando, pero a la final del mes llegas y simplemente cubres con las justas todos tus gastos. A veces ni siquiera alcanzas y tienes que endeudarte para poder cubrir todos los gastos que tienes mensualmente. Déjame decirte que no eres el único que está en esa situación o que ha estado en esa situación. Pero quiero invitarte a que hagas un cambio importante. Un cambio que no solamente va a traer paz al final del mes, sino que te va a permitir construir verdadera riqueza y abundancia a lo largo del tiempo. Quiero enseñarte a construir y a diseñar un sistema basado en principios bíblicos para que puedas vivir día a día en paz. Déjame compartir algo que dice la palabra de Dios al respecto. En Proverbios 21:5, la Biblia dice: los planes bien pensados llevan a la abundancia, los apresurados llevan a la pobreza. Así que con esto vamos a diseñar un plan. Primero que nada, tenemos que definir el problema. Y para esto déjame plantearte 3 escenarios distintos. Los escenarios de cómo la gente maneja el dinero. Existen 3 tipos de personas respecto al manejo del dinero. Primero, vamos a hablar de la gente pobre. Y no me refiero solamente a la pobreza física como falta de recursos. Me refiero principalmente a la falta de recursos financieros, a la pobreza mental o esa falta de conocimiento financiero. ¿Cómo manejan las personas pobres su dinero? Todo lo que reciben, todo lo que ganan, todo lo que ingresan, se va para cubrir sus cuentas. Básicamente, llegan al final del mes, tablas o muchas veces ni siquiera alcanzan a cubrir todo lo que tienen que cubrir hacia el final del mes. Ese es el primer gran grupo de personas. El segundo grupo son las personas que tienen algo de conocimiento financiero y muy posiblemente tienen una mejor posición económica, ganan un poco más mensualmente. ¿Qué hacen estas personas? Vamos a hablar de clase media, media alta quizás. Estas personas lo que hacen es reciben su dinero, su salario mensual y utilizan una buena parte de ese salario para pagar todos sus gastos. Pero una parte también utilizan para sacar crédito, para endeudarse. Entonces parte de lo que se han endeudado ya, ese dinero se dispone para pagar ese endeudamiento. Ese endeudamiento viene principalmente por rubros grandes como su vehículo, como su casa. A veces quizás para pagar algún viaje o algo que su tarjeta de crédito principalmente le permite o le ha permitido endeudarse. Y el tercer grupo son las personas que se relacionan mucho mejor con el dinero y que normalmente suelen tener bastantes recursos. Las personas, digámoslo así, ricas. ¿Cómo administran ellos su dinero? Todo lo que reciben, todo lo que ganan, una parte se va para cubrir gastos. Una parte muchas veces inclusive puede venir para cubrir endeudamiento, pero principalmente la mayor parte de lo que ellos reciben se va para invertir. A las inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? De todo. Activos financieros, quizás bienes raíces. Y han ido construyendo poco a poco estas inversiones de tal manera que a lo largo del tiempo también comienzan a percibir ingresos de todas las inversiones que hicieron. Esas son las personas que han construido y están construyendo riqueza para el largo plazo. El problema, como lo definí hace un instante, es que la gran mayoría de personas no invierten ni ahorran. Y muchas personas puede ser que ahorren, pero sin un sentido o propósito específico. El punto es que si no invertimos, va a ser muy difícil que podamos construir riqueza en el largo plazo. Sabemos del problema, pero ¿cuál es la solución? Creo que la mejor manera de enfrentar muchas cosas en la vida es construyendo sistemas, construyendo procesos, de tal manera que ya las cosas se automatizan y no tenemos que pensarlo demasiado porque sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia siempre nos habla de disciplina y además de mayordomía. Así que en la medida en que nosotros somos disciplinados y somos buenos mayordomos, vamos a ser capaces de administrar más y Dios va a proveer mayores recursos. Y en la medida en que nosotros diseñamos y somos muy disciplinados en el uso de un sistema, las cosas comienzan a funcionar en automático. ¿Cuál es el sistema que te animo a que comiences a implementar? Primero, el diezmo no es tuyo. Es más, el 100% de lo que nosotros recibimos como hijos de Dios no nos pertenece. Le pertenece a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de administrar el 100% de todo lo que Dios nos da. Y además, dentro de ese privilegio, tenemos el privilegio aún mayor de devolver el 10%. Ese es el diezmo. Así que no lo veas como una carga. Es ese privilegio que tenemos por administrar todo lo que Dios nos da. Entonces, por eso devolvemos nuestro diezmo. Entregamos de vuelta a Dios lo que le pertenece. Segundo, de todo lo que te queda, ese 100% de lo que te queda,
Vamos a construir este sistema que consiste en que el 75% de todo sea utilizado para todos tus gastos, para cubrir tus gastos de la casa. Absolutamente todo va a estar dentro de ese 75%. Un 15% va a ser destinado para inversión y un 10% va a ser destinado para ahorro. Andrés, pero ¿cómo voy a vivir con el 75%? Nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero es necesario. Si queremos construir riqueza en el largo plazo, es necesario que aprendamos a ajustarnos y que podamos destinar parte de lo que nosotros recibimos a esa inversión y a ese ahorro. Recuerda, 75% para todos tus gastos y del 25% que te queda, el 15% va a ser para la inversión y el 10% para el ahorro. Ahora, el 10% que está destinado para el ahorro, tenemos que saber utilizarlo con sabiduría. ¿A qué me refiero? El ahorro no es tan importante. Y quizás si a ti te dijeron que si quieres llegar a ser rico alguna vez en la vida, tienes que ahorrar, no es tan preciso. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que nos pagan los bancos en nuestras cuentas de ahorros son muy bajas, mucho más bajas que la inflación. Por lo tanto, el dinero que está ahorrado normalmente está destruyendo valor en lugar de construirlo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Para qué ahorramos? Ahorramos con 3 propósitos específicos. Primero, para construir un fondo de emergencias. Si pasa algo, Dios no quiera que pase algo, pero estamos expuestos a cualquier tipo de contingencia, tienes un fondo de donde acercarte, sacar dinero y lograr cubrir con cualquier tipo de problema. Este fondo de ahorro tiene que estar más o menos entre 3 meses y 9 meses de tus gastos mensuales. El segundo propósito de ese 10% destinado para el ahorro es para comprar alguna cosa específica. ¿Quieres irte de viaje? ¿Quieres quizás ahorrar para pagar la cuota inicial de tu casa? Ese es el destino y el propósito específico para ahorrar. Y tercero, ahorramos para invertir. Así es, si es que quieres, por ejemplo, comprarte un apartamento para poder rentarlo o convertirlo en un Airbnb, entonces vas a ahorrar para poder cubrir esa cuota inicial. Eso es lo que tiene que ver con el 10% del ahorro. Y finalmente, ese 15% destinado para la inversión es lo que te va a permitir construir riqueza en el largo plazo. Básicamente lo que estás haciendo es poner tu dinero a que trabaje para ti. Esto no es algo que lo vamos a ver inmediatamente, no, pero te prometo que después de 10 años vas a ver las grandes recompensas de haber sido juicioso, disciplinado en tu inversión mensual. Finalmente, para poder realmente resolver con ese problema que estábamos hablando al inicio, una vez que diseñamos el sistema, la tercera parte o el tercer paso tiene que ver con la sistematización o automatización del proceso. ¿Cuál es la idea? Es que abras 3 cuentas en el banco y todo lo que entra, entonces ya sabes que después de que descuentas tu diezmo, el 75% pasa a una cuenta, el 15% pasa a otra y el 10% a otra. Es de manera automática. Cuando hablemos más adelante de las inversiones, te voy a explicar un poquito más cómo funciona. En tal caso, sabes que ese 15% se va destinado a las inversiones y el 10% se queda en otra cuenta. Y son cuentas que no las tocamos. La cuenta de las inversiones va a ir a comprar los activos o aquello que hayas destinado para invertir automáticamente. No tienes que preocuparte mucho al respecto. Y el 10% del ahorro se queda ahí. Inclusive, podrías llegar al punto que de ese 10% separes una parte con un destino específico, otra parte para tu fondo de emergencias, otra parte quizás para una inversión. Cuando nosotros logramos sistematizar, logramos automatizar estos procesos, vamos a ser mucho más eficientes y disciplinados el momento que queremos maximizar la administración de nuestros recursos. Me encanta pensar que podemos construir y diseñar nuestro futuro financiero con pequeños pasos, como diseñar un sistema tal cual como el que te estoy enseñando y animando a que lo pongas en práctica. Esa es la mejor manera que nosotros como varones podemos comenzar a tener las riendas y tomar el control de nuestro futuro financiero. Así que te animo a que si realmente estás en búsqueda de esa verdadera abundancia en todos los aspectos, que es lo que Dios quiere para ti y para mí, es el momento de empezar. Es el momento de diseñar tu sistema financiero y ponerlo en práctica, automatizarlo, dar los pasos necesarios para hacer los ajustes, quizás de tu estilo de vida, sin duda de tu estilo de vida, pero que te van a permitir vivir una vida abundante, vivir una vida próspera de aquí en adelante. Si es que esto es algo que resuena en ti, te animo a que lo compartas con otras personas, que me des un like y nos vemos en el próximo video.